¿Qué pasa, gente? Semana dura de trabajo, la verdad, pero nada que no se pueda arreglar con un buen café. Bienvenidos un día más a este humilde canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la tan deseada masa muscular, vamos a hablar un poco de cuáles son las claves para poder optimizar este proceso, de cuáles son los pilares fundamentales a lo largo de qué cosas podemos controlar a través de la nutrición, por supuesto, para, poder optimizar este proceso. Y incluso os daré algún que otro consejo que a mí me ha servido como experiencia, porque aquí no solo hablo como nutricionista, sino que además hablo como usuario o como una persona que es un poquito fan del entrenamiento de fuerza. Así que sin alargarnos más, vamos a por ello. Bien, para poder lograr un proceso de masa muscular se tienen que cumplir tres pilares, ¿vale? Tres pilares fundamentales que sí o sí tienen que estar presentes en tu día a día. Qué casualidad que por lo que sea coinciden con esos tres pilares que yo te diría si tú me preguntas, oye Juanda, ¿y cuáles son los tres pilares que yo tengo que tener controlados en mi día a día para llevar una vida o unos hábitos saludables? Yo te diría sin ninguna duda el deporte, la nutrición y el descanso, que es como el eterno olvidado, ¿no? Bueno, pues en este caso sería exactamente lo mismo, no cambia nada. Te digo que lo importante aquí es la nutrición, el deporte y el descanso, exactamente igual. ¿Casualidad? No lo creo. Si alguno de estos pilares falla, no vas a notar absolutamente nada o al menos nada positivo. Bueno, no seamos tan negativos, puedes notar algún cambio, pero ¿qué va a ser? ¿El 20% frente al 90 o 100% del que lo haga perfecto? Vale, como os digo, tenemos tres pilares: nutrición, descanso y entrenamiento. Y antes de centrarnos en cómo podemos afrontar desde la parte de la alimentación esta ganancia de masa muscular, ¿no? Cómo podemos optimizar este proceso o maximizar estas ganancias de músculo desde la parte de la nutrición, creo que es muy necesario que mencionemos que dentro de la parte del entrenamiento no basta con cualquier entrenamiento. Se trata de hacer entrenamiento de fuerza. Sí o sí, aquí no hay discusión ninguna. Y es que para la ganancia de masa muscular tenemos que darle un cierto estímulo a nuestro propio músculo. Es decir, no basta con salir a caminar, como a lo mejor hacía en un proceso de pérdida de grasa, o con entrenarte con pesas de 2 kilos, porque, sí, yo lo noto. Yo cuando hago el ejercicio con la pesa de 2 kilos, yo lo noto. No se trata de notarlo, se trata de darte caña, de entrenar intenso, de darle un cierto estímulo que cada vez supere un límite al que nunca habías llegado. Y en este punto quiero hacer un parón. Quiero hacer un parón porque considero necesario que expliquemos que cuando muchas veces en consulta venís con la idea de oye Juanda, es que yo quiero verme tonificado o quiero verme tonificada. Esa idea tenéis que tener en cuenta que no basta solamente con conseguir un porcentaje de grasa bajo o medianamente bajo. Que sí, que si lo consigues, obviamente, tu estética empezará a cambiar y seguramente se parezca un poquito más a esa idea, ¿no?, que tienes en mente, ¿no?, a la que tú quieres llegar. Pero realmente no basta solo con tener un porcentaje medianamente bajo, sino que debajo de esa grasa corporal tiene que haber una buena base a nivel muscular, y eso te lo da sí o sí el entrenamiento de fuerza. Y por si esto solo se lo están aplicando los hombres que están viendo este vídeo, quiero decir que para las mujeres es exactamente igual. Entrenamiento de fuerza. No porque seas mujer tienes que dedicarte a hacer cardio o a levantar pesas de, como hemos dicho antes, 2 kilitos. Sino esa forma tan estética que tanto te llama la atención cuando ves las fotos de esa gente a la que sigues en redes sociales y que tanto idealizas con ese físico, si no, no lo vas a conseguir. Esa relación entre grasa-músculo es lo que te da esa estética que tanto buscas. Así que, chicas, chicos, hombres, mujeres, personas de este mundo, por favor, hacer entrenamiento de fuerza. No conozco a nadie que se haya arrepentido de hacerlo, bien por estética si es lo que busca, pero sobre todo por salud. Dicho esto, vamos con la parte nutricional del asunto, vamos con ese pilar que a nosotros nos compete, obviamente, de los tres pilares que hemos comentado antes. Desde la parte nutricional, ¿qué podemos hacer para poder ganar masa muscular? Lo primero sería controlar tu ingesta de calorías para generar un superávit calórico. Es decir, vamos a explicar esto. Igual que otras veces cuando hablamos de pérdida de grasa, hemos dicho que tenemos que hacer o generar un déficit calórico y eso suponía tomar menos calorías de las que tu cuerpo necesita al cabo del día, pues en este caso un superávit calórico significa comer más calorías de las que tu cuerpo necesita. ¿Cuántas calorías de más?
Con 400, 500 kilocalorías es más que suficiente. Incluso con un poquito menos también ganaremos masa muscular. ¿Y por qué no darle más calorías? Al final, pues mira, ya que estoy como de sobra y así pues más masa muscular crearé. No, realmente no por comer de más vas a generar más masa muscular. Lo que sí que va a generar de más es grasa corporal. Lo siguiente a mencionar van a ser las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas juegan un papel fundamental, son para nosotros como ese pegamento, por así decirlo, ¿no? Ese componente que repara esas fibras musculares que nosotros dañamos a través del entrenamiento de fuerza que hemos comentado. Además de esto, las proteínas están como en continua degradación, es decir, nosotros es nuestra misión que para optimizar este proceso mantengamos una síntesis proteica elevada, es decir, que sabiendo que vamos a estar gastando y consumiendo proteínas, nuestro aporte de proteínas sea superior a esa degradación. Estas proteínas van a ser necesarias dentro de nuestro día a día durante este proceso. ¿En qué cantidad? Vale, normalmente entre 1,5 gramos y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día sería más que suficiente. Yo personalmente, dentro de esta horquilla, siempre me acabo moviendo entre 1,8 y 2 gramos de proteína. De ahí no suelo pasar. Cosas interesantes que tenemos que saber del aporte de proteína. Pasan dos cosas. Uno, ¿es importante tomarte ese batido de proteína justo después de entrenar? No. No, que no se te vaya la vida en eso, ¿vale? Te tiene que importar mucho más cumplir con tu dosis diaria de proteína, ¿vale? Es decir, el cómputo global del día tiene que darte aproximadamente, por no decirte cuadrado, esa cantidad de proteína que tú necesitas durante el día. ¿Y puedo utilizar proteína en polvo para lograr esto? Claro que sí. La proteína en polvo es un aporte de proteína de calidad, al igual que si te tomara un filete de carne o un filete de pescado. Lo siguiente a mencionar serían las grasas. Con las grasas realmente yo no pasaría de 1,2 gramos de grasa por kilogramo de peso corporal al día. Dentro de este aporte de grasa hay obviamente que centrarse en grasas de calidad, como las que vienen por ejemplo del pescado azul, tipo caballa, sardina, salmón, emperador. Hay un montón de opciones. Puedes recurrir también, por supuestísimo, al aceite de oliva, que estamos en España, en plena dieta mediterránea, hombre, que se note. Puedes recurrir a frutos secos, semillas, en fin, tenemos un sinfín de variedad. Y por último, hablamos de los carbohidratos. ¿Pero qué cantidad de hidratos, no? ¿Cuántos hidratos voy a tomar a lo largo del día? Vale, pues sinceramente aquí es mucho más sencillo. Coge la cantidad de calorías total que has decidido que vas a tomar a diario para poder estar en superávit calórico, réstale las calorías que te aportan a través de las proteínas y a través de las grasas, y a través de esto, el restante que te queda, tenemos la parte de los hidratos de carbono. ¿Por qué me lo dejo para el final? Porque considero importante decir que el aporte de carbohidratos es principal, ya que cuando uno practica entrenamiento de fuerza, nuestra energía, lo que vamos a utilizar como sustrato energético principal para este deporte son los hidratos de carbono a través del glucógeno muscular y por lo tanto juegan un papel crucial en tu dieta. ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues a través de la ingesta de arroz, de patata, de pasta, de ñoqui, de pan, hay miles de opciones. Cosas interesantes a nombrar ahora que estamos hablando de los hidratos de carbono. Es cierto que cuando uno tiene que comer por encima de las cantidades que su cuerpo necesita, muchas veces te cuesta llegar a ese volumen de comida. Por lo tanto, en este caso, quizá, y digo quizá porque no a todo el mundo le afectará por igual, no es necesario que tomes, o mejor incluso que evites directamente los productos integrales. ¿Por qué? No porque sean malos, ni mucho menos, y no vaya a ganar masa muscular. Al contrario, funciona exactamente igual. El problema es que ese tipo de productos son ricos en fibra, y esa fibra te va a saciar tanto que te va a costar cada vez más terminar tu plato. O sea, no va a ser lo mismo comerte, yo qué sé, 100 gramos de hidrato en forma de pasta integral que en forma de pasta blanca. Así que pues ten este detalle en cuenta, porque para ese caso en el que te cueste mucho llegar a esas calorías porque el volumen del plato se te hace totalmente inviable, pues es un recurso más a tener en cuenta. Más cosas interesantes. Es cierto que para un volumen o una etapa en la que estás en ganancia de masa muscular, no es necesario que tomes tanta cantidad de hidratos, porque también puedes llegar a ese superávit calórico a través de las grasas, ¿no? Sí. ¿Es lo idóneo? No. ¿Por qué? Porque por lo menos la parte de hidratos de carbono va a cumplir otra serie de funciones más allá que la de ser sustrato energético. Que por si te parece poco ese motivo, que ya te digo yo que no debería de serlo, que al final se trata de rendimiento a la hora de entrenar y por lo tanto indirectamente una mejora de tu masa muscular. Si rindes más, pues
tendrás más posibilidad de mejorar, ¿no? La historia es que esos hidratos de carbono, más allá de esa función energética, cumplen otra serie de funciones como puede ser, por ejemplo, ese glucógeno hepático que va a regular tu glucosa en sangre. Mientras que ese aporte de grasa extra seguramente solo se acumule directamente a la larga como depósito de grasa, es decir, que se te vaya a donde todos sabemos. Ahora, dentro de todos estos detalles que tenemos que tener en cuenta, tanto a nivel de calorías como de macronutrientes, de proteína, hidratos, grasas, viene lo interesante. Lo interesante porque todo esto lo tienes que meter en un mismo saco y tratar de adaptarlo a tu rutina. Es decir, el contexto de cada uno y la rutina de cada uno va a marcar la diferencia. Por eso siempre decimos que nunca te fijes en la dieta del de al lado porque seguramente a ti no te funciona. Podrá funcionar por calorías, por proteínas, por cantidades de macronutrientes, seguramente habrá veces que coincidan o que sean muy similares y por lo tanto te pueda funcionar. Pero no tienes por qué adaptarte a si esa persona come solo 2 veces al día y tú perfectamente podrías hacerlo 5 veces y te sentaría mejor. Otro truco, por ejemplo, para esas personas a las que les cuesta llegar a ese nivel de calorías que debes tomar a lo largo del día, que es muy común, es recurrir a alimentos con una alta densidad calórica. Es decir, que en poquito volumen, en poquita cantidad, ya aportan una gran cantidad de calorías. Ejemplo, frutos secos o cremas de frutos secos. En poquita cantidad, en una cucharada, a lo mejor llevan más de 100 calorías. Otra forma para tratar de llegar a esa cantidad de calorías que necesitas a lo largo del día es recurrir a alimentos líquidos o a texturas líquidas que no necesiten de masticación alguna. Si tú, por ejemplo, antes tomabas gachas de avena por la tarde para merendar y ahora de repente por tus cantidades diarias necesitas doblar esa cantidad de avena al día. Recurso ante esto, preparar un batido que seguramente lleva los mismos productos, los mismos alimentos. Puedes utilizar el recurso que acabamos de comentar de una buena cucharada de crema de cacahuete que va a hacer que este plato todavía sea un poquito más rico en calorías. Con lo cual no va a ser lo mismo tomarse nunca un vaso de ese batido tan denso a nivel de calorías que tomarse ese bol con esas nuevas cantidades que ahora necesitas, que requiere de mucho tiempo, mucha masticación y mucho estómago. Como veis, todo se puede ajustar a las necesidades, cantidades y gustos de cada uno. De hecho, no es que se pueda, es que se debe. Es la parte que te garantiza el éxito de este proceso. Y dicho esto, ya solo falta lo más importante, que es que disfrutéis. Que disfrutéis de este proceso. Es principal para poder conseguirlo y poder alargarlo sobre todo en el tiempo. Porque sí, os reconozco que este proceso es muy tedioso, es bastante lento, muchas veces tu cabeza te dice ¿para qué voy a seguir haciendo esto si yo me veo igual o incluso me veo peor porque he ido cogiendo algo de grasa por el camino, que a lo largo de este proceso es normal porque al estar en superávit calórico, pues bueno, siempre hay un exceso ahí de calorías que al final va generando un poquito de grasa corporal. Pero ser paciente y ser disciplinado porque de verdad que merece la pena. Yo soy consciente, porque yo también lo he vivido, que un proceso de pérdida de grasa corporal es un poquito más fácil en el sentido en el que cuando pasan un par de semanas o 3 semanas, si lo has hecho todo bien y al pie de la letra, ya vas a notar una sensación de vacío, de ligereza, tu peso habrá bajado un poco y eso te motiva a seguir porque ya ves resultados en tan poco tiempo. Pero un proceso de ganancia de masa muscular requiere de mucho más tiempo, es mucho más tedioso, pasará un mes, te pesará y posiblemente peses lo mismo, pero es cuestión de ser disciplinado y sobre todo disfrutar mucho del proceso para, como he dicho antes, poder alargarnos en el tiempo y poder generar masa muscular tal y como necesitamos o tal y como buscamos. Yo prometo que si sois capaces de mantener esos 3 pilares que hemos comentado a lo largo del vídeo y mantener esas necesidades a nivel nutricional, lo vais a conseguir. Dicho esto, espero que todo esto haya servido de ayuda o que por lo menos sirva de motivación para hacerlo. Si esto es así, dejadme un comentario porque estaré más que encantado de responderos para saber qué tal os va y sobre todo por si puedo ayudaros en algo. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete si aún no lo has hecho y eres nuevo por este canal y ya sabes, a comer se ha dicho.